Antes de empezar, quiero agradecer a los dragones del vacío. Con su ayuda y aportación, puedo seguir trayendo estas historias todos los días. Miedo, el arma más grande de la humanidad. Al principio, la humanidad no era realmente conocida por nada. Aunque su especie tenía capacidades por encima del promedio, aún eran superados por muchas otras especies, a veces en varios campos a la vez. No eran los más inteligentes. Claro, los humanos eran innovadores y podían ser bastante astutos, pero ningún humano podía hacer cálculos mentales complejos como una Efeon, ni resolver un rompecabezas tan rápido como un Sarplax. Su fuerza no era nada despreciable, pero en una pelea, un Grimjor podría fácilmente vencer a un humano, probablemente usando solo uno de sus 4 brazos. Podían ser superados en velocidad por el ágil Hymenopterex, o en resistencia por los incansables Lantros. Al principio, eran menospreciados. Incluso algunos humanos se referían a su propia especie como una navaja suiza sin filo. La cultura humana era rica, sí, pero los cuentos fantásticos de los Harplon o el majestuoso arte de los Rhinocerids hacían que el arte humano pareciera lo que un niño podía garabatear en sus exámenes. Sus deportes encontraron algo de popularidad en toda la galaxia, pero aún así eran eclipsados por otros deportes alienígenas que eventualmente también llegaron a dominar en la Tierra. Parecía que donde quiera que lo intentaran, la humanidad simplemente quedaba superada. Sus obras maestras arquitectónicas eran impresionantes, pero para algunas especies relativamente estándar. Su tecnología, aunque avanzada, parecía quedarse atrás en comparación con otras razas similares. Esto no ayudaba a la cultura pacifista que parecían haber adoptado, y su tecnología militar era vista en su mayoría como redundante o desactualizada. Durante mucho tiempo, la frase ejército humano se consideraba un oxímoron. Eso fue hasta la Segunda Gran Guerra Galáctica. La Primera Gran Guerra Galáctica había borrado del mapa sistemas estelares enteros y horriblemente incluso algunas especies. En ella se hicieron innumerables innovaciones militares, dejando a los vencedores como la hegemonía militar indiscutible de la galaxia. La humanidad surgió en el periodo posterior a la guerra, y con cada nación tan enfocada en la recuperación, nunca tuvo un primer contacto real, más allá del saludo estándar, la descarga de información y la divulgación de fronteras. La humanidad fue mayormente dejada a su suerte. Durante unos 150 años, la galaxia se mantuvo inmóvil, tan estancada como fuera posible por temor a otra guerra. Solo cuando una de las naciones derrotadas de la Primera Guerra, la Gran Armada Hiljekiana, comenzó a remilitarizarse rápidamente, la tensión comenzó a crecer en la galaxia. En solo unos pocos años, la GAH se había fortalecido hasta el punto de poder desafiar a una de las 3 hegemonías militares. Palabra clave: una. Después de la Primera Guerra, la galaxia fue efectivamente vigilada por las 3 hegemonías. La República Farkland, que contaba con una flota impresionante, el Imperio Tekor, con sus colosales legiones de fuerza terrestre, y el conglomerado Sylax. Los Sylax eran los más débiles de los 3, pero poseían una capacidad sobrenatural para el apoyo terrestre, en la forma de unidades aéreas y marítimas, y mantenían estrechos lazos con la República Farkland. Se les otorgó el lugar entre las grandes potencias. Las demás naciones fueron mantenidas débiles y las disputas se resolvían por palabras de grandes potencias. Incluso se hacían poca investigación sobre lo que tenían que decir. Gran parte de la galaxia accedía a ceder a sus demandas, a pesar de lo ridículas o injustas que pudieran ser. Eso fue hasta que la Gran Armada Hiljekiana comenzó su expansión. Impulsados por el rencor y la venganza, juraron restaurar el antiguo orden de la galaxia. Pero siendo un imperio contra 3, y mucho más fuertes, no encontraron muchos aliados en su camino. La única excepción fueron los humanos.
La humanidad había estado tan aislada a pesar de sus constantes intentos de establecer algún contacto que cuando los Hiljekianos se acercaron con pactos comerciales, tratados de migración y acuerdos de investigación, los humanos empezaron a firmar todo lo que podían. Con el tiempo, los humanos y los Hiljeki construyeron un vínculo bastante fuerte. Gran parte de la galaxia se burló de los Hiljeki. Aunque eran fuertes por sí solos, no tenían ninguna posibilidad contra las tres potencias, y dado lo poco valorada que era la humanidad en la escena galáctica, muchos, incluso algunos Hiljeki, creían que la humanidad solo sería una molestia. Muchas de las innovaciones militares humanas eran conocidas incluso por el público, y se ridiculizaban por lo inútiles que parecían. Al estallar la Segunda Gran Guerra Galáctica, los estudiosos predijeron que los Hiljeki perderían debido a la incompetencia humana, y la guerra fue referida más bien como la rebelión Hiljeki, ya que muchos no veían muchas esperanzas para ellos. Los Hiljeki y sus aliados habían construido una flota considerable, capaz de enfrentarse a los Farklan, pero no tenían ninguna posibilidad realista de ocupar planetas, ya que sus fuerzas terrestres eran prácticamente débiles en comparación con las fuerzas unidas de los Tekor y los Siglas. Ahí es donde entraron los humanos. La armada espacial de la humanidad no era la gran cosa. Solos, no tenían ninguna posibilidad contra los Farklan, por lo que servían más como apoyo para la flota Hiljeki, como los otros aliados de los Hiljeki. No, fue en el apoyo terrestre donde los humanos realmente marcaron la diferencia. Aunque sus enemigos eran más rápidos, más fuertes y tecnológicamente más avanzados, los humanos tenían la ventaja en un aspecto muy importante. Las máquinas de guerra humanas eran terriblemente aterradoras. Claro, un batallón armado Tekor era impresionante, especialmente cuando era apoyado por las fuerzas aéreas Sylax. Pero nada de lo que pudieran reunir era tan aterrador como lo que los humanos podían conjurar. Enormes trípodes de acero disparaban a la infantería Tekor, que a pesar de tener la capacidad de destruirlos con sus equivalentes a lanzacohetes, no podían hacer nada más que congelarse de miedo con el sonido de sus estruendosas bocinas y vibrantes rayos de calor. Claro, un Evangelion era efectivamente solo un gran meca inestable, con una dependencia excesiva en una fuente de energía, pero su pura naturaleza animalística podía aterrorizar a cualquier ejército que lo viera, incluso si las únicas armas que tenían eran sus manos metálicas desnudas, e incluso si eran solo depredadores orgánicos gigantes que deberían haber sido eliminados fácilmente, incluso con armas pequeñas. Los soldados Tekor y las fuerzas Sylax vivían con el miedo de los temidos dragones y serpientes marinas. A pesar de poder eliminar legión tras legión de infantería humana, las fuerzas Tekor no podían hacer más que gritar y huir o morir. Por cada soldado que mataban, dos más cargaban detrás de ellos, todos supersoldados revestidos en armaduras de poder. Incluso si parecían solo humanos grandes, con armaduras verdes voluminosas, los soldados Tekor sabían que era mejor no enfrentarse en combate y ser masacrados por los llamados Spartans. Y aunque fuera poco práctico verlos cargar contra sus oponentes empuñando espadas de energía, era algo digno de ver. Se contaban historias horripilantes de las armas biológicas poco ortodoxas que utilizaba la humanidad. Cualquier ejército debidamente organizado debería haber sido capaz de derrotar fácilmente un arma biológica que dependía de anfitriones, pero el puro terror de los ejércitos de xenomorfos era suficiente para poner nerviosos a los enemigos de los humanos, haciéndolos aún más susceptibles a un ataque. Ciertamente no ayudó cuando los humanos comenzaron a desplegar malditos zombies en el campo de batalla. En lo que debería haber sido a la mitad de la guerra, mientras las flotas Hiljeki combatían a los Farklan con solo unas pocas victorias esporádicas de los Hiljeki, las fuerzas terrestres en todos los planetas comenzaron a rendirse o a amotinarse en masa, para no tener que enfrentarse a los temidos horrores de los ejércitos humanos.
Planetas enteros se sumieron en disturbios, obligando a las grandes potencias a retirar sus fuerzas solo para evitar un colapso interno. Fue una pesadilla administrativa. Solo habían pasado 17 años desde el estallido de la guerra, y la alianza humano-Hiljeki estaba al borde de la victoria. El antiguo hazmerreír de la galaxia ahora era considerado como los maestros de las monstruosidades aterradoras. Al final de la guerra, el antiguo orden fue restaurado en la galaxia, con muchos imperios derrotados recuperando sus tierras, y las grandes potencias no fueron destruidas, pero sí fueron lo suficientemente debilitadas como para permitir un equilibrio de poder más uniforme. Cuando a un veterano humano le preguntaron cómo lograron vencer a las antes formidables fuerzas terrestres Tekor y Sylax, simplemente se encogió de hombros y respondió: «No puedes devolver el fuego si estás demasiado asustado para respirar». Resulta que los horrores que la humanidad conjuró fueron en gran parte respaldados por los rumores que se difundieron entre los soldados. Aunque ciertamente crearon supersoldados, armas biológicas y grandes máquinas de guerra, solo llegaron a crear un puñado, y cada una tenía debilidades evidentes. Muchas de sus armas eran completamente imprácticas. Toma como ejemplo el rayo de calor. Aunque era indudablemente aterrador, podía ser contrarrestado simplemente moviéndose a una cobertura o usando una superficie lo suficientemente reflectante. Sus supersoldados eran élite, por supuesto, pero no había ningún batallón, por más modificado que estuviera, que pudiera sobrevivir a suficientes explosiones de artillería, y sus armas biológicas podrían haber sido fácilmente contrarrestadas con organización o con simples armas biológicas. 3/4 partes de las bajas atribuidas a los humanos fueron en realidad casos de luchas internas, causadas por el desorden que sembraron sus ejércitos. No fue la fuerza de los ejércitos humanos no ortodoxos lo que ganó la guerra, sino el puro caos y miedo que causaron entre sus enemigos. Así que aunque no representaban una amenaza tan grande, los simples rugidos y gritos de sus bestias de guerra, máquinas y supersoldados, eran suficiente para enviar incluso a los civiles al pánico total, y a los veteranos a estados de trastorno o de estrés postraumático. Los humanos no eran los más fuertes ni los más inteligentes, ni de lejos, pero por Dios eran aterradores. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.